Hola a todos, bienvenidos a Nueva Inmersión, una donde nos vamos a zambullir en el fascinante mundo de la filosofía. Uf, prepárense. Y no lo haremos solos, No. nos guiaremos por el libro La aventura de pensar de Fernando Savater. Una excelente lección. Listos para desempolvar las neuronas y ponerlas a trabajar. Desde luego. Sapir nos lleva de la mano a través de la historia de la filosofía occidental, Exacto. presentándonos a grandes pensadores Sí. y sus ideas principales. Es como un viaje a través del tiempo, ¿no? Totalmente. Donde conoceremos a mentes brillantes que Bien. se atrevieron a cuestionar el mundo y nuestra existencia en él. Así es. Savater nos plantea una pregunta clave desde el inicio. A ver. ¿Para qué sirve la filosofía? Buena pregunta. Él argumenta que surge de los fracasos personales. ¿En serio? Esos momentos donde la vida nos da un golpe y nos obliga a pensar. Ya veo. ¿Les ha pasado? Ese momento en que te preguntas cuál es el sentido de todo esto. Claro, la filosofía surge de esa necesidad de encontrar respuestas, de darle sentido a nuestra existencia. Exacto. ¿Y qué mejor punto de partida que la antigua Grecia? Claro. La cuna del pensamiento occidental. La cuna. Sócrates, maestro de Platón, Ajá. aunque no dejó nada escrito. Interesante. Su método de diálogo, la búsqueda de la verdad a través de preguntas incisivas, influenció profundamente a su discípulo. Y Platón, a diferencia de su maestro, sí plasmó sus ideas en diálogos, Cierto, siendo el mito de la caverna uno de los más conocidos. uno de los más famosos, sin duda. ¿Recuerdan la alegoría? Verá. Los prisioneros encadenados en una caverna viendo solo sombras proyectadas en la pared, creyendo que esa es la realidad. Platón nos invita a liberarnos de las cadenas de la ignorancia y buscar el conocimiento verdadero. Exacto. Es increíble cómo sus ideas siguen vigentes hoy en día, ¿no crees? Absolutamente. Y es que Platón nos dio mucho del vocabulario filosófico que usamos hoy en día. Ideas como la dualidad del alma y el cuerpo o el mundo de las ideas provienen de su pensamiento. Ahora pasemos a otro gigante de la filosofía griega. ¿A quién? Aristóteles, discípulo de Platón. Ah, sí, otro grande. Aunque admiraba a su maestro, Aristóteles tenía un enfoque diferente. ¿En qué sentido? Era un observador nato, se centraba en el mundo real, en la clasificación, en la lógica. Ajá. Sentó las bases de un sistema de razonamiento que se usa hasta la actualidad. Impresionante. Y no solo eso. Aristóteles estaba muy preocupado por la educación. Interesante. En su libro Política, argumenta que la educación debe ser pública y orientada al bien común. Entiendo. Creía que una sociedad educada era la base para una sociedad justa. Tiene sentido. Piénsalo. ¿Crees que la educación en nuestros países cumple con ese ideal? Ah, no estoy seguro. ¿Priorizamos el bien común o el éxito individual? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Savater nos lleva ahora a siglo III. ¿Y qué pasa? Con Santo Tomás de Aquino, un filósofo que intentó la titánica tarea de conciliar la fe cristiana con la razón aristotélica. Vaya reft. Tomás de Aquino buscó demostrar la existencia de Dios a través de la razón, utilizando las 5 vías basadas en la observación del mundo natural. Interesante. En su obra maestra, la Suma Teológica, expone las bases de la teología católica, Una obra monumental. un intento monumental de armonizar la fe y la razón. Imagínate la audacia. Intentar probar racionalmente algo tan intangible como la existencia de Dios. Saltamos ahora al siglo XVII, Ay. una época de guerras civiles en Inglaterra. Un contexto complicado. En este contexto surge Thomas Hobbes, ¿Y quién era él? quien desarrolló la teoría del Leviatán. El Leviatán. El Leviatán de Hobbes es un estado absoluto que propone como solución para garantizar la paz y la seguridad a cambio de la obediencia de los ciudadanos. Ya veo. Hobbes creía que el hombre en estado natural es egoísta y ambicioso, Interesante. y que solo un estado fuerte puede controlar esos impulsos y evitar el caos. Suena un poco extremo, ¿no? Pero sus ideas sobre la necesidad de un orden social para evitar la violencia siguen resonando en la actualidad. Es verdad. Y hablando de figuras claves, llega René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. Descartes. En su búsqueda de la certeza, Descartes cuestionó todo lo que no fuera evidente por sí mismo. Su método de la duda metódica Exacto. nos invita a dudar de todo, incluso de nuestra propia existencia, para llegar a una base sólida de conocimiento. Espera dudar de mi propia existencia. Sí. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es real? Es una pregunta fundamental. Me está dando un poco de vértigo. Tranquilo, es normal. Descartes nos reta a cuestionar nuestras percepciones y a buscar una base sólida para nuestro conocimiento. Y ahora Savater nos presenta a Baruch Spinoza, Spinoza. otro filósofo del siglo XVII que tenía una visión radicalmente diferente de Dios. A ver, cuéntame más.
Spinoza concibe a Dios como la sustancia única e infinita que constituye la naturaleza. Interesante. Para él, todo es Dios, y Dios es todo. Una idea compleja. Es una idea que puede ser difícil de comprender al principio, Sí puede ser. pero que ha tenido una gran influencia en el pensamiento occidental. Sin duda. ¿Es posible conciliar la idea de un Dios infinito con la libertad humana? Buena pregunta. Spinoza nos deja con esa pregunta para reflexionar. Y para cerrar esta primera parte de nuestro recorrido, ¿Sí? Sábater nos introduce a otros grandes pensadores como Gottfried Leibniz, David Hume e Immanuel Kant, ¡Qué cantidad de ideas! una pléyade de genios. En la próxima entrega continuaremos explorando el fascinante mundo de la filosofía con la obra de Sábater. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Adiós. Retomamos nuestra aventura de la mano de Sábater y su aventura de pensar. Sí. En la primera parte exploramos las ideas de los griegos, la conciliación de la fe y la razón en la Edad Media y el surgimiento de la filosofía moderna. Nos quedamos con ganas de más. Sábater nos adentra ahora en el siglo XIX. Un siglo fascinante. Una época de grandes cambios sociales y nuevas corrientes de pensamiento. Sin duda. Prepárense, porque ahora nos encontramos con Arthur Schopenhauer, Schopenhauer. un filósofo conocido por su pesimismo y su crítica mordaz del mundo. Un personaje complejo. Schopenhauer era un rebelde, un inconformista. Totalmente. Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, nos presenta una idea un tanto desalentadora. Pues, La fuerza que mueve al universo es una voluntad ciega e irracional, ya veo. una fuerza que nos controla y nos lleva al sufrimiento. Suena bastante pesimista, ¿no? Somos solo marionetas de una voluntad cósmica. Es una pregunta inquietante. Estamos condenados a un ciclo de deseos insatisfechos y dolor. Schopenhauer nos pinta un panorama sombrío, pero también nos ofrece algunas vías de escape. El arte, por ejemplo, nos permite contemplar la realidad desde una perspectiva estética, liberándonos por un momento de la tiranía de la voluntad. El arte como un refugio, una forma de encontrar belleza y consuelo en medio del sufrimiento. Exactamente. ¿Y qué más propone Schopenhauer? Otro camino es la compasión, la capacidad de comprender el sufrimiento de los demás y de actuar para aliviarlo. Interesante. Para Schopenhauer, la compasión es una forma de trascender nuestro egoísmo y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Es interesante cómo Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, nos invita a buscar la belleza, la compasión y la liberación del sufrimiento. Es una paradoja. Sábater nos lleva ahora a conocer a Søren Kierkegaard, Kierkegaard, un filósofo danés considerado precursor del existencialismo. un pensador fundamental. Kierkegaard nos confronta con preguntas incómodas sobre nuestra propia existencia. Preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Su filosofía se centra en la experiencia subjetiva, en la angustia, en la fe y en la libertad individual. Temas centrales de la condición humana. Kierkegaard nos recuerda que somos seres finitos arrojados a un mundo sin un sentido preestablecido. Un mundo absurdo. ¿Y qué propone ante esta realidad? Para Kierkegaard, la fe juega un papel fundamental. La fe. No se trata de una fe ciega o dogmática, sino de una fe que surge de la angustia existencial, de la necesidad de encontrar un sentido en un mundo aparentemente absurdo. La fe, como un acto de valentía, un salto al vacío en busca de un sentido. Exacto. Y hablando de saltos al vacío, llegamos a Friedrich Nietzsche, Nietzsche, uno de los más grandes. uno de los filósofos más provocadores y controvertidos del siglo XIX. Un terremoto filosófico. Nietzsche es como un terremoto filosófico, nos sacude y nos obliga a cuestionar todas nuestras creencias y valores. Sin duda. Su crítica a la moral tradicional, su concepto del superhombre y su idea del eterno retorno son ideas que han dejado una huella profunda en el pensamiento contemporáneo. Absolutamente. Nietzsche nos invita a liberarnos de las cadenas de la moral tradicional, a crear nuestros propios valores, a afirmar la vida en toda su plenitud. Una invitación a la transgresión. Suena un poco radical, ¿no crees? Sin duda, Nietzsche es un pensador radical, pero también nos invita a pensar por nosotros mismos, a no aceptar las cosas sin cuestionarlas. Sábater nos transporta ahora al siglo XX. Un siglo convulso. Un siglo marcado por las guerras mundiales, los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevas ideologías. Una época de grandes transformaciones. En este contexto conocemos a Henri Bergson, Pero no. un filósofo francés que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1928. Un filósofo y escritor. ¿Qué nos ofrece Bergson? Bergson nos propone una visión del mundo donde el tiempo y la intuición juegan un papel fundamental. Interesante. Para él la realidad no es estática, sino que está en constante cambio en un proceso continuo de creación y transformación. Entonces, para Bergson, el universo es como un río que fluye siempre en movimiento. Exacto. Y continuando con los pensadores del siglo XX, llegamos a John Dewey.
Dewey, el filósofo de la educación. Un filósofo americano que se enfocó en la educación como motor del progreso social. Dewey creía que la educación no solo debía transmitir conocimiento, sino que debía formar ciudadanos críticos y participativos capaces de construir una sociedad más justa y democrática. Su enfoque pragmático de la educación centrado en la experiencia y en la resolución de problemas sigue siendo muy relevante hoy en día. Dewey nos recuerda que la educación es un proceso que nos acompaña toda la vida, que nos ayuda a crecer como individuos y como sociedad. Totalmente de acuerdo. Sabater nos introduce ahora a José Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, un filósofo español que tuvo una gran influencia en la cultura hispánica. un referente del pensamiento español. ¿Qué nos aporta Ortega y Gasset a nuestra aventura? Ortega y Gasset nos habla de la razón vital, la capacidad del ser humano de comprender su propia existencia en el contexto histórico y social en el que vive. Su famosa frase, yo soy yo, y mi circunstancia, resume su pensamiento. Esa frase me hace pensar en cómo nuestra identidad está ligada a nuestro entorno, a nuestra historia, a las personas que nos rodean. Claro. No somos islas, sino parte de un tejido social complejo. Exactamente. Ortega y Gasset nos invita a comprender que no somos seres aislados, sino que estamos en constante interacción con nuestro entorno. Y para finalizar esta segunda parte de nuestro viaje, nos encontramos con Martin Heidegger, Heidegger, un filósofo complejo. un filósofo alemán que se centró en el ser y la existencia humana. Heidegger es un filósofo complejo, a veces difícil de comprender, Y sí, pero sus ideas sobre la angustia, la finitud y el ser para la muerte son muy profundas. Heidegger nos invita a reflexionar sobre la temporalidad de nuestra existencia, sobre el hecho de que somos seres finitos arrojados a un mundo que no hemos elegido, y que la muerte es una posibilidad siempre presente. Una realidad ineludible. Es una visión que puede resultar inquietante, pero también nos invita a valorar cada momento, a vivir con intensidad y autenticidad. Sin duda. Y hasta aquí llegamos con esta segunda parte. En la próxima exploraremos las ideas de algunos pensadores contemporáneos. De vuelta en la aventura. Llegamos a la última parte de nuestro viaje por la historia de la filosofía con Fernando Savater y su aventura de pensar. Sí, que hemos recorrido un largo camino. Ya exploramos las ideas de los griegos, pasamos por la Edad Media, el surgimiento de la modernidad, incluso nos adentramos en el complejo siglo XIX. Un viaje fascinante, sin duda. ¿Qué nos espera en esta etapa final? Savater nos lleva ahora al corazón del siglo XX. Al siglo XX, Una época marcada por guerras, cambios radicales y nuevas formas de pensar. una época intensa. Nos presenta a figuras como Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre y Michel Foucault. Grandes nombres. Pensadores que analizaron la cultura, el poder y la existencia humana en un mundo que parecía desmoronarse. Un mundo en crisis. Empecemos con Adorno, Vaya. un filósofo que vivió los horrores del nazismo. Una experiencia terrible. Su obra explora la cultura y el arte en un mundo que presenció la barbarie. Me impacta su pregunta. Ajá. ¿Es posible el arte después de Auschwitz? Es una pregunta que nos confronta con la capacidad humana para el bien y para el mal. Una pregunta que sigue resonando. Adorno critica la cultura de masas, la industria cultural que, según él, puede llevar a la deshumanización. Su dialéctica negativa nos invita a cuestionar las estructuras de poder que se esconden detrás de lo que consideramos normal. Adorno nos invita a ser críticos, a no aceptar las cosas pasivamente. Exacto. Es un llamado a la resistencia, a la búsqueda de un mundo más humano. Savater nos lleva ahora a Jean-Paul Sartre, Sartre. filósofo, escritor y activista político, una figura central del existencialismo francés. Un personaje polifacético. Sartre nos recuerda que somos libres, condenados a la libertad. Condenados a la libertad. Eso significa que somos responsables de nuestras acciones, de nuestras elecciones. Una gran responsabilidad. Sus ideas sobre la angustia, la mala fe y la mirada del otro nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra libertad. Sartre nos reta a ser auténticos, a asumir nuestra libertad y responsabilidad. No podemos escondernos detrás de excusas. Y hablando de cuestionar las normas, llegamos a Michel Foucault, A Foucault, otro gigante de pensamiento. un filósofo que revolucionó la forma de entender el poder, la sexualidad y el conocimiento. Foucault nos muestra que el poder no se limita a las instituciones, sino que está en todas partes, en las relaciones, en los discursos, en cómo se construye el conocimiento. El poder como una red invisible. Analiza la locura, la prisión, la sexualidad, para comprender cómo funcionan los mecanismos de control social. Foucault nos da herramientas para analizar críticamente el mundo que nos rodea. Para identificar las formas sutiles en que el poder opera. Y para cerrar este viaje, Savater nos presenta a Miguel de Unamuno.
Unamuno, un filósofo que se debate entre la fe y la razón. Un filósofo español que se debatió con las grandes preguntas sobre la existencia, la fe y la razón. Unamuno nos habla de la agonía. La agonía. La lucha interna entre la razón y el corazón, entre el deseo de creer y la duda que nos corroe. Una lucha que todos hemos experimentado. Su obra nos confronta con nuestra propia búsqueda de sentido, con la necesidad de encontrar respuestas que tal vez no existan. Unamuno nos deja con preguntas, con la inquietud de un espíritu que busca la verdad. Y así con Unamuno llegamos al final de nuestra aventura por la historia de la filosofía. La aventura de pensar de Savater nos ha mostrado que la filosofía no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino una herramienta para comprender la vida. Para cuestionar el mundo, para buscar nuestro lugar en el universo. Hemos viajado por siglos, conocido mentes brillantes y explorado ideas que han moldeado nuestra cultura. La filosofía nos invita a seguir pensando, a seguir cuestionando, a seguir buscando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya inspirado a continuar su propia aventura de pensar. Hasta la próxima.